¿Cómo estamos? Qué bueno, qué lindo tiempo de compartir, de cantar juntos. Fue bonito conectarse, ¿no es cierto? Es lindo estar conectado con el Señor. Y algo de eso vamos a estar conversando. Este es el cuarto mensaje de esta serie, Raíces Profundas. Y una serie muy linda, y quiero rápidamente hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado viendo. El primer mensaje fue del pastor Alejandro Puley y nos habló acerca de 3 aplicaciones, rápidamente. Poner nuestra mirada en lo eterno para que todo lo que vivamos aquí sea con una perspectiva eterna, ¿cierto? Y que nos dé esperanza, por supuesto. Lo segundo, que al orar, más que pedir, nos dijo que más que ir solo a pedir, debemos escuchar el corazón de Dios para conocer su voluntad. Y tercero, nos animó a que nos convirtiéramos en Epafras, listos para compartir la buena noticia. El pastor Jorge Antileo nos habló de que Jesús es Señor sobre todo lo que hay en esta tierra, sobre todos los señores, presidentes, reyes, Él está por sobre todo, pero que para decir que es el Señor, también tiene que ser el Señor de nuestra vida. Nos recordó eso, ¿cierto? Y la semana pasada, en la prédica modelo, así le pusimos, porque se demoró 30 minutos, Esteban, perfectamente, nos habló sobre el misterio revelado. ¿Y cuál es ese misterio revelado? Que Cristo vive en nosotros. Y nos mostró algunas habitaciones, ¿se acuerdan? Algunas que estaban desordenadas y todo eso. Y bien, y nos dijo que, nos hizo una pregunta, dice. ¿En qué parte de la habitación o área de tu vida no estás permitiendo a Jesús entrar? Resumen rápido y corto. Hoy vamos a hablar acerca de qué significa estar arraigado en Cristo. Y me traje este polerón para que no se olviden de lo que vamos a estar hablando. Arraigados en Cristo, nuestras raíces profundas. Pero antes, conversábamos con el pastor y creíamos que era importante poder hablar nuevamente sobre el contexto en el cual estaban viviendo los colosenses. Y los colosenses tenían una forma de mirar la realidad. Ellos tenían unos lentes para ponerse, porque de esa manera ellos lograban entender su mundo. Y todos tenemos estos lentes culturales, familiares, ¿no es cierto?, personales, que afectan cómo entendemos el bien, el mal, la verdad, ¿no es cierto? Ellos tenían estos lentes. ¿Y cuáles eran las cosas que componían estos lentes? Ellos vivían en una gran diversidad cultural. Tenían una sociedad compuesta por judíos, por griegos, y ellos estaban muy influenciados por filosofías místicas, creencias espirituales extranjeras. Eran muy conocedores de las estrellas y todo esto de la astrología. Y muchos estudiosos de la Biblia nos dicen que este podría ser el inicio del pensamiento gnóstico. ¿Y en qué consiste el pensamiento gnóstico? Ellos hacían una distinción entre lo espiritual, que era bueno, y lo material, que era malo. Además, decían que Dios es tan perfecto, que está allá arriba en el cielo, que no podía haber creado todo lo que era el mundo material. ¿Ya? Cualquier conexión de Dios con el mundo material podría haber manchado, ensuciado su divinidad. Eso es lo que ellos creían. Por lo tanto, ellos pensaban que habían seres espirituales intermedios, ángeles, ellos le decían semidioses, eones, emanaciones de Dios. Ellos creían que ellos habían creado el mundo material. Por lo tanto, el hombre queda en un lugar como que no sabe dónde estar, porque es tanto material como espiritual. Y quedamos así como entre medio. ¿En qué consistía este pensamiento gnóstico? ¿Cuáles eran las prácticas de este pensamiento gnóstico? La negación de la carne, conocido más bien como el ascetismo, ¿no es cierto? Privarse de placeres, de comida, de dinero, etc. Y también la búsqueda de lo espiritual,
esto de iluminarse por medio de leyes judías, estas comidas que tenían los judíos especiales, y de rituales místicos, mucha astrología. Si se dan cuenta, hay una mezcla, ¿cierto? Sincretismo, una cosa media extraña. ¿Cuál era el objetivo de este pensamiento? Liberar el alma del cuerpo, que era como la cárcel, y ascender a Dios, pasando entre medio de estos poderes intermediarios y llegar a la iluminación. Eso era para unos poquitos, no para todos. Entonces, en medio de esta forma de ver su sociedad, su vida, Epafras es impactado por el Evangelio. Epafras, nos dice la Biblia, que es conocido como un hombre de oración y siervo fiel, así lo dice Pablo, y como les decía, es impactado por la verdad del Evangelio, abandona este pensamiento gnóstico. Él tenía este pensamiento, se saca esos lentes y se pone los lentes del Evangelio, y comienza a ver la vida de la manera en que el Evangelio se la muestra. Un Jesús cercano, un Jesús real, encarnado. Y funda la iglesia de Colosas. Él, según lo que dicen los estudios, no era el pastor, pero era un hombre muy, muy, muy influyente en la iglesia. Él la funda y comienza a darse cuenta en este proceso de que los nuevos creyentes veían a Jesús como otro intermediario. Nos dijo el pastor Jorge, como un Jesucito. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces Pablo dice, es que esto no está bien. O sea, Epafras dice, esto no está bien. Y en su primera visita a Pablo, en la cárcel, en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, Epafras le pide a Pablo que le escriba una carta a los colosenses. Y le cuenta cuál era la forma de ver la vida de ellos, cuál era su lente para ver esto. Y vamos a leer esta carta, este texto que me toca a mí, Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 15. Y dice así, voy a leer acá mejor. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Estos tres versículos, son una respuesta de Pablo al pensamiento gnóstico. Esto de que el espíritu es bueno y la carne es mala, y ahí lo dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Una respuesta directa. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él fueron resucitados para vivir una vida nueva, lo que va a pasar en 2 domingos más. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Aquí estos versículos nos hablan de que ya no estamos atados al pecado. El pecado ya no nos controla porque no es nuestra naturaleza, no es algo que nosotros hagamos, nos levantemos y pensemos en pecar. Se supone que eso ya no es la forma de ser. Entonces nos dice que el bautismo es una manera externa de mostrar lo que ha sucedido internamente. ¿Se acuerdan los que hicieron el curso llegando a ser un discípulo? Muy bien, muy bien. Un spoiler para los que van a
hablar sobre su bautismo. Y, por supuesto, yo he resucitado con Cristo, si he creído en Él y ahora vivo en la luz. Finalmente, dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Estos versículos nos hablan claramente de que los cargos que habían en nuestra contra y de que los acusadores que estaban apuntándonos ya no tienen ningún poder. Jesús se entregó en silencio en la cruz y así los silenció y nunca más van a poder tener algo que decir contra nosotros. ¿Amén? Amén. Ok, queremos enfocarnos, básicamente yo quiero enfocarme en 2 versículos, 6 y 7. Creo que son los versículos que nos van a llevar a reflexionar y a poner nuestro foco en qué es lo que significa arraigarse profundamente en Cristo. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. El punto fundamental de esta serie es: crezcamos firmes en la fe y arraigados en Cristo. Y hace 2 semanas tuvimos un retiro con los jóvenes, donde mismo van a ir los hombres, o vamos a ir los hombres. Fue un tiempo de sanidad, de libertad, donde la gracia del Señor nos hizo avanzar en áreas que ni siquiera nos imaginábamos. Fue muy lindo. Y camino al lugar de retiro, pasamos por varias comunas donde yo viví parte de mi juventud. Por supuesto, empecé a acordarme de muchas cosas y empecé a comentarle a los que iban en el auto y nos reímos un rato por algunas chistes, cosas leceritas que hice por ahí. Y en un momento, el Espíritu Santo trajo una convicción súper profunda y como muy fuerte de mi corazón. Dice, ¿qué hubiese pasado si tú no hubieras conocido a Jesús? Andarías en otros caminos, perdido, con dolor, buscando el amor que solo en Jesús, que solo a través de Jesús podemos recibir por parte del Padre Celestial. Y queridos, este es el punto de partida de nuestra fe. Encontrarnos con Jesús, aceptar su invitación, seguirlo, creyendo que es el Hijo de Dios enviado para rescatarnos y llevarnos de vuelta al Padre Celestial. No es solo para salvarnos de los pecados, es para llevarnos de vuelta al Padre, para que nunca más sintamos que estamos solos. Y donde comenzamos a caminar también imitando a Jesús. Y este versículo dice, de tal manera o de la manera. ¿Y de qué manera recibieron los colosenses el mensaje que les llevó Epafras? A través del querigma, llegando a ser un discípulo. ¿Se acuerdan qué era el querigma? Todos tienen que pasar por ahí, para que sepan. El querigma es la proclamación de la buena noticia, la que habla de la vida, muerte y resurrección de Jesús como el Salvador. Y Epafras fue el que llevó esta noticia hacia los colosenses. Miren lo que dice. Colosenses 1:7. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Y lo hizo de una manera muy sencilla, no exigiéndoles tener grandes conocimientos para llegar a tener una relación con Dios. Qué interesante que el pensamiento gnóstico nos dice que hay otras cosas entre medio para poder llegar a tener una relación con Dios, que tenemos que tener grandes conocimientos. Y Epafras les enseña a los colosenses que es a través de la buena noticia, que es algo sencillo, que no exige tener grandes conocimientos para una relación con Dios. ¿Qué podrían haber hecho para lograr alcanzar el estándar de Dios los colosenses? ¿Qué podríamos hacer nosotros para alcanzar el estándar de Dios? Nada.
Nada. O incluso, para ser más claros, por más que cumplamos todo lo moral, siempre va a haber algo en lo que fallemos. Por eso, tetelestai, consumado es. Todo ha sido hecho. Queridos, descansemos en esa verdad. No luchemos con que tenemos que hacer muchas cosas para agradar a Dios. Si estamos en Cristo, ya lo agradamos. Y descansemos también en la gracia, no solo salvadora, sino que también nos hace avanzar y nos ayuda en nuestro diario vivir. ¿Y lo recibieron cómo? Lo recibieron como Señor. Ahí dice, lo recibieron como Señor, como Kyrios, como el Señor de todos los señores. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, nos dice Jesús. Y Jesús estaba por sobre todos los eones, semidioses, emanaciones de Dios en las que creían los colosenses y ponían su confianza. Jesús, Dios Padre, el Espíritu Santo están en control. Nada se ha escapado de sus manos. Estamos en buenas manos. ¿Lo creen? Amén. Una cosa es creerlo sentado aquí y otra cosa es creerlo en la semana, cuando estamos viviendo situaciones difíciles. Hay que recordar, estamos en buenas manos. Su enfermedad, tu enfermedad, no se ha escapado de las manos de Dios. Tus finanzas no están desbocadas, para nada. Miren lo que dice el Salmo 34:10. Dice, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Amén. Si te rindes al Señor, obedeces su palabra, vivirás estas situaciones y todas las situaciones que son inherentes a la vida de nosotros, los seres humanos, confiando en que Jesús es el Señor de todo lo que vives. Él está en control. Y dice el versículo 6 que deben seguir sus pasos. Si lo recibieron como Señor, deben seguir sus pasos. Entonces, si Jesús es tu Maestro, tu Señor, seguirás de cerca sus pasos para imitar a Jesús. Aquí podemos ponernos a hablar sobre el fruto del Espíritu y de todas las características que deben expresarse en nuestra vida. Pero hay un versículo que nos ayuda a entender y reúne en él todo lo que significa seguir sus pasos. El contexto de ese versículo es que Pedro visita a Cornelio, un oficial del ejército romano, a su familia y amigos cercanos. Y ellos escuchan la buena noticia. El versículo es Hechos 10:38. Y dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Anduvo haciendo el bien. De esta manera seguimos los pasos de Jesús, haciendo el bien. Esta expresión implica una acción continua, deliberada. Este es nuestro llamado, queridos. Andar haciendo el bien en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con los vecinos, ¿cierto? En el supermercado, al conducir, etcétera, etcétera. En todo lugar, andar haciendo el bien. De esa manera seguimos los pasos de Jesús. ¿Y para qué hacemos buenas obras? ¿Para qué hacemos el bien? Para tener la oportunidad de compartir el mensaje, esa buena noticia del Evangelio. Perseveremos en hacer el bien hasta tener la oportunidad de compartir la buena noticia. Y uno se pregunta, ok, hago el bien, trato bien a las personas, ¿y cómo me mantengo haciendo el bien? ¿De dónde saco esa nutrición para perseverar en hacer el bien, aunque a veces recibimos malos tratos haciendo el bien, ¿no? A veces a las personas que les hacemos el bien,
no nos agradecen. Entonces, ¿de dónde yo me nutro para hacer el bien? Y aquí viene este versículo 7, que nos dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Arraigarse. Nos habla de echar raíces, ¿no es cierto? Nos habla de establecernos, de apegarnos, de quedarnos, de permanecer. Y esto, queridos, no es algo fácil. Y no es algo que suceda rápidamente. Es un proceso lento. Es un proceso que nos cuesta vivir. Y no es porque no queramos vivirlo, sino porque echar raíces y edificar toda nuestra vida en Él, en Jesús, implica desacelerar nuestra vida. Implica dejar de poner la atención en el celular, en las noticias, en los chismes de las celebridades, en la última pelea política, y poner la atención en Dios. ¿Es fácil poner la atención en Dios en medio de este tiempo? No es fácil, ¿cierto? Hay muchas cosas que nos distraen. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto poner la atención en Dios? Si es algo importante, ¿no? ¿Sintieron lo que pasó cuando empezamos a cantar la última canción? Empezamos a conectarnos con el Señor. Cuando empezamos a orar y poco a poco empezamos a decir: recibe toda la gloria. Qué interesante lo que pasa cuando empezamos a conectarnos con Dios. ¿Y por qué no lo hacemos? No lo mantenemos durante la semana. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y porque hay una guerra declarada para ganar nuestra atención. Arraigarse nos habla de una acción propia, de algo que debemos decidir nosotros. De poner nuestra atención en Dios y no permitir que otros intereses nos distraigan, nos desenfoquen. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que nos impide arraigarnos en Jesús? Y quiero proponerles 3 aspectos que nos impiden arraigarnos en Jesús. 3 entre muchos otros que hay. El primero es una vida muy ocupada. ¿Les pasa o no? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿se han dado cuenta de que cuando nos preguntan cómo estamos, respondemos: bien, súper ocupado, con tantas cosas, casi no tengo ni tiempo para comer, pero estoy bien? ¡Qué extraño! Esa es una respuesta que damos generalmente. Entonces, si estamos tan ocupados y tan atareados, ¿en qué momento invertimos tiempo para conectar con Dios? Segundo, una vida acelerada o deprisa. Y se caracteriza por un sentido de urgencia, pero que no tiene sentido. ¿Les ha pasado que de repente van conduciendo súper rápido, manejando rápido o caminando rápido? De repente dicen: ¿y qué iba a hacer que iba tan rápido? ¿Para dónde iba? Ah, sí les pasa, pues si están riendo, sí les pasa. Entonces como que vivimos ansiosos, como que sentimos constantemente que nos vamos a quedar sin tiempo. Y eso nos hace tratar de realizar todas las cosas súper rápido y como que tratar de hacer todo tan rápido para lograr también poder participar en todos los eventos posibles. No sé si les ha pasado, como voy a lavar la loza rápido para poder ver la serie y después tengo que ir a hacer esto y después, se me había olvidado que queremos hacer todo, queremos estar en todos lados y no se puede, no se puede. En el libro La cura del tiempo, los autores mencionan algunos síntomas de la enfermedad de la prisa, una enfermedad que todos vivimos. Cambiarse de una fila a otra en una caja porque parece más corta o rápida. ¿Para dónde voy? Acá está más corta. Otra, contar los autos que hay por delante de nosotros y cambiarse a la pista con menos autos, la más rápida. A ver, ¿para dónde voy? Cambio, para allá, no, ya. Hacer muchas tareas a la vez
al punto de olvidar alguna de ellas. Un día, la Clau... Oye, pero es que a ella sí puedo hacerle un poquito de bullying. Después me lo hace a mí. Un día la Clau estaba haciendo una carne molida. Ya, estaba haciendo una carnita molida ahí, carnecita molida. Y ya, súper bien todo. Y dice, ya, tengo que bañar a la Eli. Fue a bañar a la Eli. Y la carne quedó ahí. Por supuesto se quemó. Quedó, ¿cómo se dice? Color piel. Nuestra, sí. Miren lo que dice el Salmo 31:15. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Quién los persigue para andar tan rápido? ¿Quién? El marido. Dice. No, y le iba a hacer una pregunta, pero no se la voy a hacer. Sí, queridos. Una vida muy apurada. Otro aspecto, una vida digitalizada. Se caracteriza por una hiperconexión digital. Cuentas en todas las redes sociales, publicaciones, reels, historias, fotos durante todo el día contando todo lo que hacen. Una cosa impresionante. Todo el rato las pantallas no se despegan de nuestros ojos. Pero de repente, al fin, cuando soltamos la pantalla, soltamos las redes sociales y su eterno deslizar. ¿Han hecho esto ustedes? A veces yo he estado 1 hora perdida en eso. Cuando soltamos eso, empezamos con los streamings, con el entretenimiento, ¿cierto? Y ahí nos sumergimos en las películas, en las series, biografías, documentales, deportes, para lo que quiera, para lo que quiera. Entonces estamos como atrapados por lo digital, enajenados de lo real. Esto nos lleva a tener vidas agotadas por falta de sueño, peso corporal aumentado, riesgo de enfermedades cardiovasculares, desconexión familiar. Y en lugar de tener una vida conectada con Dios, ¿saben con qué nos conformamos? Con una suscripción a Netflix. Y una cervecita, o una copita de vino, o una coquita cero. Para que no me digan que ya estoy hablando de copete. ¿Por qué? Porque no nos cansamos de publicar, de mirar. Y eso nos hace sentir que estamos como despiertos, como vivos del alma, pero solo hacia afuera. Para adentro no hay nada. Y lamentablemente esa es la nueva normalidad. Tanto que se habló de eso. Como les dije antes, hay una guerra declarada para ganar nuestra atención. Y John Mark Comer, en su libro Elimina la prisa de tu vida, libro que se los recomiendo, pero tengan cuidado porque ese libro es peligroso. De verdad, les va a hacer tomar decisiones que son difíciles para vivir en este mundo, en este sistema. Esto nos dice, la adoración y el gozo comienzan con la capacidad de poner la atención de nuestra mente en Dios, quien siempre está con nosotros en todo momento. ¡Wow! ¿Se lo leo de nuevo? Dice, la adoración y el gozo comienzan con la capacidad de poner la atención de nuestra mente en Dios, quien siempre está con nosotros. Como discípulos de Jesús, esta es nuestra tarea principal, poner la atención de nuestra mente en Dios. Y esa también es la tarea o el foco de la estrategia del enemigo, sacar nuestra atención de Dios. No quiere que nos arraiguemos profundamente en Jesús. El enemigo no quiere eso, porque un discípulo que se arraiga en Jesús
inicia un proceso de formación espiritual que lo lleva a ser cambiado a la imagen de Cristo para el bien de los demás. Un discípulo que se arraiga en Jesús inicia un proceso de formación espiritual para ser cambiado a la imagen de Cristo para el bien de los demás, no para mí, no para ser visto, es para el bien de los demás. Entonces, queridos, ¿cómo entonces nos arraigamos profundamente en Jesús y edificamos nuestra vida sobre Él? Solo 2 puntos quiero proponerles. Hay muchos más, pero por tiempo, voy bien. Casi, ya me pasé, el Esteban ya me ganó. El primero, poner la atención de nuestra mente en Dios. Ese es el primero. Y no importa cuál sea nuestro nivel de ingresos, la atención es nuestro recurso más escaso. En Mateo 6:21, Jesús dice: donde esté tu tesoro, allí estarán los deseos de tu corazón. Y generalmente asumimos que cuando Jesús habla de tesoro, está hablando solamente de tiempo y dinero. Pero en un recurso aún más precioso es la atención. Y la atención nos lleva a tomar conciencia de que en nuestro problema crónico de sentirnos distantes de Dios, Dios no es culpable. Él es omnipresente. No existe un lugar ni un momento en el que nuestro Padre no esté presente. Siempre está ahí. El problema es que muchas veces no somos conscientes de esta realidad y vivimos sin un sentido de la presencia de Dios durante el día. ¿Les ha pasado? Que creemos que estamos solos, que Dios nos ha abandonado. Y saben que yo los entiendo porque yo me he sentido desesperanzado. Yo entiendo cuando alguien dice que siente que Dios está ausente. Permiso, estoy un poquito resfriado. Porque como les dije, yo también me he sentido desesperanzado, me he sentido abandonado, olvidado. Así me he sentido. Pero lo más probable es que en esos momentos seamos nosotros los que estamos ausentes y no Dios. Nos sentamos por ahí, concentrados en el teléfono, ¿cierto? O en la televisión, o en la lista de cosas que tengo que hacer, o en la lista de cosas que tengo que comprar, ajenos de que Dios está a nuestro lado, con nosotros, en nosotros, como nos dijo Esteban. Y como que nos olvidamos de eso. Y no nos damos cuenta que Él aún está más deseoso de conectarse y relacionarse con nosotros que nosotros mismos con Él. Entonces, queridos, para arraigarnos en Jesús, debemos poner la mayor parte de nuestra atención en Él y en todo lo que es bueno, hermoso, verdadero, porque sí, esto es verdad, nos vamos a convertir en aquello a lo que demos nuestra atención. El segundo punto es permanecer firmes en medio de los sufrimientos. Y miren lo que dice el Salmo 56:3. Dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Cuando algún familiar de ustedes se enferma, o cuando se enferma más o menos grave. Una amiga de nosotros la operaron y salió todo bien y resulta que de repente tuvo que volver a la clínica porque tenía fiebre, porque estaba con algunos problemas y era como complejo y yo sentí temor. Fue como, ojalá que no le pase nada. ¿Les ha pasado eso a ustedes?
¿Han sentido temor cuando no tienen todos los recursos que necesitan? Pasa, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a pagar la universidad a mi hijo, a mi hija? Yo me estoy proyectando y todavía me faltan un montón de años. Pero ya empiezo como que el sufrimiento, que nos genera temor, es parte de la experiencia humana. Así como el temor, el dolor, la enfermedad es parte de esta experiencia. Pero permanecer firme en medio de los sufrimientos no es negarlos, sino ser conscientes de que la promesa de Jesús, en el mundo tendrán aflicción. Nadie se hace una polera con esa promesa, ¿cierto? Una polera, en el mundo voy a tener aflicción. Esa promesa no invalida la promesa que dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Amén. Vamos a tener sufrimiento, pero tenemos a alguien que camina a nuestro lado en todo momento y sobre todo en esos momentos. Y esa es la importancia de ser conscientes de la presencia continua de Dios en nuestras vidas, que en medio de los sufrimientos o momentos de sequía espiritual, nuestro Padre no deja de caminar en nosotros y por momentos nos carga. ¿O no? Hay momentos en que ya no podemos ni caminar, no podemos ni siquiera orar. Mi amigo del verano cambió de color. Me ayuda a que pasen esos momentos. Y ahí, cuando el Señor nos carga, evidenciamos cómo la gracia de Dios nos hace avanzar. Imagínense ustedes que son estos. No pueden orar, ya no tienen fuerzas. El Señor los toma con su gracia, los hace avanzar. Y donde ustedes creían que estaban allá, no, ya no están allá. Acá los puso. ¿Hicieron algo? Solo confiar. Ese es nuestro Dios. Si vivimos el sufrimiento conscientes y conectados con Dios, nuestras raíces van a empezar a profundizarse más en Él. Y quería contarles el ejemplo de las parras. Las parras son plantas de raíces profundas. En épocas de sequía pasan algunas cosas. Las raíces exploran capas más profundas del suelo en busca de agua. Es increíble lo que pasa con las parras. Empiezan no con los parras, por si acaso. También los parras. Esto que hacen las parras favorece el desarrollo de un sistema radicular más robusto y profundo, especialmente en suelos bien drenados. Es decir, ¿qué hacen las parras? Aumentan su capacidad de absorber agua. Entonces, queridos, queridas, cuando pasamos por épocas de sequía, nuestra alma sedienta debería buscar a Dios más intensamente, no alejarse. Ir más profundo en oración, que haya como un clamor. Que sepan que solo en Él pueden encontrar ayuda. Y una búsqueda más profunda en su palabra y en la intimidad con Él. Y saben que si la sequía es muy larga, se producen cambios en la parra que son hasta fisiológicos. Dice, reduce el crecimiento, menor producción de hojas y frutos. Los frutos que se producen tienen un aumento en la concentración de azúcares. Entonces, lo que puede ser muy deseable para la viticultura, ¿cierto? Para el vinito, un mejor vino. Cierran los estomas para evitar pérdida de agua, pero esto también reduce la fotosíntesis. Es decir, hay un cambio que no es fácil, es como fisiológico, ¿cierto? Y algunas raíces finas o superficiales pueden morir por deshidratación.
Cuando pasamos por pruebas largas. ¿Le ha pasado esto? Pruebas largas, momentos difíciles que son tan largos, meses, años, se producen cambios en nosotros. Puede que tengamos menos emoción o actividad externa. Puede que las áreas que eran más superficiales o basadas en sentimientos desaparezcan. Pero si nos mantenemos firmes en nuestra fe, se purifica y fortalece. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cuando pasamos por nuestras pruebas difíciles, no es menor, está siendo probada, y en el día que Jesucristo se manifieste, sea revelado a todo el mundo, nosotros vamos a recibir mucha alabanza y gloria por haber permanecido firmes en la prueba. No se arranque cuando pase por pruebas difíciles. No se arranque. Manténgase firme. Esa es la manera en que Dios purifica nuestra fe y nos mantiene y nos hace crecer. También se produce un fruto espiritual más maduro y genuino. Miren lo que dice Gálatas 5:22-23. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Carácter de Jesús. Obviamente que no existen leyes contra esas cosas. Si resistimos, a veces tomados de la mano, a veces aferrados al Señor, si resistimos las pruebas, nuestra confianza en Él va a ser mucho más profunda. Miren lo que dice Jeremías 17:7 y 8. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Queridos, cuando estemos en medio de esas situaciones difíciles y encontremos que son muy largas, nos van a llamar benditos porque vamos a confiar en el Señor. Vamos a hacer que el Señor sea nuestra esperanza, nuestra confianza. Y en esos momentos difíciles, la gente va a ver, uy, ¿y por qué está tan contento? ¿Por qué está tan contenta? Oye, y sigue sirviendo al Señor. Y sigue dando fruto. ¿Sí? Porque Él es nuestra confianza, nuestra esperanza. Entonces, nuestra fe se hará fuerte. Porque vivimos en la verdad de las enseñanzas de Jesús. Y todo lo que vivamos, lo viviremos con un espíritu de gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero que cierren sus ojos para terminar. Quiero leerles este mismo texto en la versión El Mensaje. Mi consejo para ti es simple y directo. Simplemente sigue adelante con lo que te ha sido dado. Recibiste a Cristo Jesús, el Maestro. Ahora vívelo. Estás profundamente arraigado en Él. Estás bien cimentado sobre Él. Conoces bien la fe. Ahora pon en práctica lo que te han enseñado. Se acabó la escuela. Deja de estudiar y empieza a vivirlo. Y deja que tu vida se desborde en acción de gracias. Cuídense de quienes intentan deslumbrarlos con palabras grandilocuentes y doble sentido intelectual. Quieren arrastrarlos a discusiones interminables que no llegan a nada. Difunden sus ideas mediante las tradiciones vacías de los seres humanos y las supersticiones vacías de los seres espirituales.
Pero ese no es el camino de Cristo. Todo lo de Dios se expresa en Él, para que puedan verlo y escucharlo con claridad. No necesitan un telescopio, un microscopio, ni un horóscopo para comprender la plenitud de Cristo y el vacío del universo sin Él. Cuando acuden a Él, esa plenitud se une también a ustedes. Su poder se extiende sobre todo. Entrar en esta plenitud no es algo que se descubra ni se logre. No se trata de circuncidarse ni de cumplir una larga lista de leyes. No, ya están dentro, no mediante un rito de iniciación secreto, sino por lo que Cristo ya experimentó por ustedes, destruyendo el poder del pecado. Si lo que buscan es un ritual de iniciación, ya lo han experimentado al someterse al bautismo. Sumergirse en el agua fue enterrar su antigua vida. Salir de ella fue una resurrección. Dios los resucitó de entre los muertos como lo hizo con Cristo. Cuando estaban atrapados en su antigua vida, muerta por el pecado, eran incapaces de responder a Dios. Dios los resucitó junto con Cristo. Piénsenlo, todos los pecados perdonados, la pizarra limpia, esa vieja orden de arresto cancelada y clavada en la cruz de Cristo. Él despojó a todos los tiranos espirituales del universo de su falsa autoridad en la cruz y los hizo marchar desnudos por las calles. Señor, te adoramos. Te damos toda gloria y toda honra porque tú eres el Señor. Porque tú eres el que nos hace avanzar con tu gracia preciosa, aun cuando no podemos hacerlo. Señor, ayúdanos a poner nuestra mente en ti, a permanecer firmes en los sufrimientos, Señor, y a tomarnos firmes de tu mano para poder caminar junto a ti esta vida que no es fácil, que nos acelera, pero Señor, que sabemos que si vamos contigo, caminaremos a tu ritmo, caminaremos hacia un tiempo en el cual va a ser de refrigerio, en el cual vamos a sentir que aunque pasemos por momentos difíciles, vamos a ser árboles que tienen sus raíces profundamente arraigadas, incluso con agua muy fresca. Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti y a seguir creyendo en que tú nos mantienes arraigados a ti y a tu corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.